Pues empezamos el programa de esta noche con José Luis Lapuente, director general del Consejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bueno, le hemos invitado para repasar un poco la situación de la denominación y de nuestro vino en ese balance que han hecho de 2018 y cómo ven ustedes el 2019, pero antes sí que me gustaría hablar un poco de esa campaña de promoción que han hecho durante los últimos meses, saber quién eres, una campaña en la que querían unir mucho el vino de Rioja también con esa manera de elaborar tan personal, que no solamente es un proceso mecánico, que también ponemos mucho los riojanos, ¿no? Sí, yo creo que transmite precisamente esa honestidad, esa sinceridad, la conexión con la tierra, y además lo hace, sintiéndonos orgullosos de estar en la tierra donde el castellano nace, y de ahí, por tanto, que el eslogan vaya en castellano en todos los países, transmitiendo precisamente eso, ¿no? Un vino y una región dedicada al consumidor, que piensa en el consumidor y que pretende transmitir a ese consumidor la diversidad, la tradición, la riqueza del origen que se puede encontrar en Rioja. Esta campaña la han presentado por diferentes ciudades, creo que la última ha sido Nueva York la semana pasada, que cierra un poco este ciclo de presentaciones, ¿no? Efectivamente, empezamos en Suiza, concretamente empezamos en España, fue el punto de partida, el pistoletazo en la Academia Española de la Lengua, y a partir de ahí hemos ido jalonando los diferentes mercados estratégicos con este mensaje que también pretende dar una idea de modernidad, de colorido, que tiene una peculiaridad y en definitiva nos acompañaba en Nueva York hace unos días, y es que utiliza como uno de los vehículos gráficos de transmisión de la creatividad de la campaña la pintura con vino de Rioja. Lo hacemos con un pintor riojano que nos está acompañando y pintando en directo en los diferentes actos que hemos desarrollado en esos mercados objetivos para Rioja. Yo creo que completando esa idea de vanguardismo, de seguir siendo pioneros y sobre todo brindando un gran contenedor para que dentro de esa transmisión de verdad, de esa transmisión de la riqueza de nuestro origen, poder vehicular estas últimas decisiones tomadas en torno a los vinos de pueblo, poder especificar mucho más información certificada en la etiqueta, los ansiados vinos de viñedo singular. Pensamos que es el mejor lenguaje, sintiéndonos orgullosos de lo que somos y de lo que transmitimos, para poder llevar el vino a los prácticamente 130 países donde se sitúa el vino de Rioja. ¿Cómo han recibido la campaña las ciudades y los importadores que la han visto? Muy positivamente, y subrayaría en especial, posiblemente por las conexiones que representa, la recepción en México, ¿no? Yo creo que el hecho de escenificar además en México nuestra ventana de salida a todo lo que puede ser Hispanoamérica, el tener ese hilo conductor con prácticamente 600 millones de hispanohablantes, yo creo que nos hace buscar una conexión especial, y de hecho volvimos 2 veces, lo hicimos por segunda vez después del verano, y encontramos esa receptividad que amplifica todavía más el cariño que de por sí tiene el país a nuestros vinos. Vamos a pasar ahora, si le parece, a hacer ese resumen. Ustedes presentaban un balance hace unos días, ese balance de 2018, un año que nos deja un descenso en las ventas. No sé si hay que preocuparse o no, si se puede enmendar. Yo espero que no. Hemos intentado hacer un diagnóstico. Si hiciéramos un balance económico, realmente los números han estado muy parejos a lo que fueran los números de 2017. Podríamos hablar de una caída de un 2% en nuestra facturación, aunque ciertamente en términos de volumen la caída ha sido más acentuada. Ahí tenemos que tener presente también los coletazos y la influencia de esa vendimia del 17 que fue tan complicada, una respuesta a lo mejor más intensa a este fenómeno y a eventuales subidas de precios de caída en el mercado exterior más que en el nacional. Pero como digo, al final queremos ver el vaso medio lleno, ¿no? Tenemos argumentos y recursos suficientes para seguir sorprendiendo en el 2019. Yo creo que hemos tenido una cosecha generosa para equilibrar también las existencias y que una eventual escasez no distorsione nuestra presencia en el mercado. Lo que hay que darle al mercado y
y a los consumidores es certidumbre, tranquilidad y en definitiva la seguridad de que van a seguir accediendo a los vinos de Rioja que son tan competitivos sin ningún tipo de dificultad. Y en ese sentido, una vez que hemos sentado las bases para esa certidumbre, explotar en nuestra hoja de ruta estas novedades con las que hemos sido pioneros y que yo creo que van a marcar tendencia no solo en Rioja, sino obviamente también en el resto de regiones españolas que nos miran, que preguntan, que se interesan y donde yo creo que hemos puesto una adecuada respuesta a inquietudes de consumidores, las propias inquietudes de los productores, y hemos seguido demostrando bueno, pues que Rioja al final, por la cuenta que nos trae, por la importancia que tiene el vino para nuestra región, pues es capaz de seguir evolucionando, es capaz de seguir respondiendo y es capaz de seguir llevando sin ningún peso ese manto de líder, tanto a nivel nacional como internacional, de los vinos de calidad españoles. En nuestro país seguimos siendo líderes, ¿no? Nuestra denominación sigue siendo la denominación más consumida, aunque siempre dicen ustedes que hay que intentar conseguir que los jóvenes, las nuevas generaciones, aprecien el vino de Rioja, por encima de otro tipo de bebidas. Sí, yo creo que no hay que ser conformistas. El hecho, la posición de liderazgo que ocupa Rioja en España es muy rotunda, sobre todo cuando buscamos la especialidad, esos vinos tintos criados y nuestro canal dominante, que sería el canal de hostelería, de restauración, de catering. Bueno, pues encontramos que Rioja atesora pues, un 80% de ese mercado, con lo cual es claro que está sujeto a que cualquier competencia obviamente quiera el tomar partido o tomar un trocito de esa tarta. Yo creo que el reto al que nos enfrentamos todos, y ya no solo Rioja, es bueno, el acercar el producto por lo que de beneficioso, positivo tiene. Es una bebida social, siempre hay que poner el acento en que hay que beberla con moderación, pero yo creo que es fácilmente demostrable que es la bebida pues, posiblemente más sana dentro de lo que pueden ser bebidas con contenido alcohólico, la bebida que mejor puede llegar a maridar con la gastronomía, o la bebida que incluso pues, en un consumo ocasional mejor puede acompañar una tertulia, un encuentro, la cita de dos enamorados, ¿no? Con lo cual yo creo que nuestro reto, y es un reto bueno, que se está asumiendo a nivel nacional, es convencer a los muchachos, no a los consumidores que ya de alguna forma lo están, sino a los muchachos que realmente es una bebida a la que uno se puede acercar y de la que uno puede obtener una experiencia. O sea, quizá si fuéramos tan simplistas de agotar esa experiencia en una taberna, en la calle Laurel, pero yo creo que lo que puede ofrecer el vino frente a cualquier otra bebida es su historia, todo lo que tiene detrás, el hacedor, el enólogo, la familia, la propiedad, el entorno, la construcción en la que se ha obtenido. Yo creo que eso al final es un bagaje irrenunciable y que nos diferencia de una manera muy notable de otros países productores, que, bueno, que a lo mejor encuentran sus ventajas en la mercadotecnia, pero no tanto en tener una historia detrás, en tener un trasfondo, parte de lo cual queremos transmitir en esas decisiones está muy unido a poner en valor el viñedo, a darle protagonismo y a remarcar el origen. En las exportaciones hemos exportado menos, hay países más llamativos como Reino Unido y Alemania, aunque ha subido en otros como Canadá o Rusia. No sé si saben por qué hemos dejado de vender tanto en el Reino Unido o en Alemania, porque ha bajado el consumo. Ahí quedan dos mercados importantes para Rioja. Bueno, posiblemente es un tema, como decía, coyuntural, asociado bueno, a la disponibilidad de producto por el 17, a la propia repercusión de esa relativa escasez en las tarifas de precios. Como decía, estos mercados son más sensibles a esas variaciones de lo que puede ser el mercado nacional. De hecho, si analizásemos el comportamiento de Reino Unido y su caída, la caída es mayor en volumen que en valor. Podemos estar hablando de un 16 o un 11% respectivamente. En Alemania, en cierto modo, ocurre lo mismo, en cifras similares. Lo que ocurre es que son dos mercados de mucho peso. O sea, el retroceso en exportación en términos absolutos pues lo podríamos citar o concretar en torno del 70-80%, según hablemos de volumen o valor, en estos dos mercados.
La gran incógnita a la que nos enfrentamos, obviamente, y a lo mejor me anticipo a alguna pregunta, es que, bueno, donde el horizonte se puede despejar, en el caso alemán, pues en el caso británico hay que esperar un par de meses, no sin terminar de mordernos las uñas y de sentir ese desasosiego, de ver cuál es el desenlace final que se produce, ¿no? Evidentemente no va a ser un desenlace bueno, esa es la parte negativa de la historia. Por encima de todo, y el otro día pues teníamos oportunidad de compartir mesa y debatir con el embajador de Reino Unido aquí en España, está el aprecio a los vinos de Rioja que el consumidor británico tiene, ¿no? O sea, quiero decir, los estudios demuestran cómo es el vino tranquilo más apreciado por el consumidor, el que más busca, el que compra más regularmente. Tenemos el 5% de ese mercado si nos fijamos en los vinos que embotellan, que es la práctica, o que importan, perdón, que es la práctica totalidad, ¿no? Entonces, bueno, eso no se esfuma. Quiero decir, sea el desenlace el que sea en Reino Unido, no va a ser un país que desaparezca del mapa, no va a ser un país que deje de comer alimentos, de beber vino. Lo que ocurre es que eso se puede ver abocado a una dificultad administrativa, arancelaria, incluso operativa, para hacer llegar el producto, o al final pues puede reinar la cordura, salir de esa especie de agujero negro que es donde se está jugando ahora la partida y que al final poco tiene que ver con el consumidor, que es el Parlamento, que es de alguna forma donde se está librando el pulso, y en función de eso atender a cuál es el escenario final que se produce, si es un escenario de libre comercio, libre circulación de mercancías, también el tema de Irlanda y la famosa frontera invisible tiene también una influencia importante en este desenlace, y por encima de todo la monitorización que se hace de los operadores no hace pensar el que estén interiorizando un Brexit duro, un Brexit sin ningún tipo de acuerdo, una salida abrupta que nos abocaría pues a una incógnita en cuanto a la normativa y en cuanto a la operativa. Yo creo que nos tenemos de quedar con eso, y de que en cualquier escenario negativo al menos debemos tomar ventaja de ese aprecio que el Reino Unido tiene a nuestros vinos. Por encima de todo, yo creo que Rioja es una región que ha sobrevivido a vaivenes, a diferentes reveses. Es importante ser conscientes del músculo financiero, del músculo de inversión que existe tanto en viñedo como en bodegas, y de que la propia importancia que tiene el producto para nosotros hace que el riojano sobreviva y busque alternativas y mire para adelante, ¿no? Con lo cual, con eso creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Creo que se pudo usted reunir con el embajador hace unos días, el embajador del Reino Unido, que estuvo en nuestra región. ¿Qué sensaciones le transmitió él? Sobre todo estaba preocupado. Bueno, más que preocupado, me permití tomar la broma de que venía a compartir su desolación. Es decir, el embajador representa a un gobierno que aboga por un acuerdo, por una salida ordenada, en la medida que hoy por hoy no contemplan un escenario de marcha atrás, un segundo referéndum, una revocación. Pero sí es cierto que lo que sería la administración británica ahora mismo en el gobierno no contempla otro escenario que el acuerdo, ¿no? Con lo cual transmitía la frustración de asistir a cómo una decisión política, una votación parlamentaria es lo que está frenando una salida y una tranquilidad que está deseando de transmitir al mercado. A partir de ahí, bueno, nosotros insistimos en que eso, como buenos empresarios, no debe ser suficiente, y que hay que prever un escenario de una salida abrupta, de un Brexit sin acuerdo, y ahí, por tanto, tener ya cuáles van a ser las recetas operativas para seguir accediendo a ese mercado, cuáles van a ser los canales de entrada, si realmente va a haber una entrada fluida de mercancía o no, poniéndonos, ya digo, bajando a los detalles de intendencia, en un escenario que ojalá no se produzca, pero que podría llegar a acontecer. Lo gracioso es que difícilmente puedes discutir a alguien que te está contestando lo que tú querrías oír, ¿no? Y que siente esa frustración de verse intermediado por un Parlamento que todavía está frenando esa decisión.
En cualquier modo se verá en los próximos meses, veremos una decisión final en este caso, si hay marcha atrás o no y en qué condiciones se produce ese Brexit. Hay que mirar hacia adelante, miramos ya en el 2019. 2018 no ha sido un año, o nos ha dado un año algunos disgustos meteorológicos. No sé cómo prevén ustedes que será la añada del 2018. Yo creo que el tiempo o las condiciones meteorológicas nos deberían respetar. En particular, yo creo que como buena recompensa a los viticultores, a los grandes profesionales que están detrás del vino de Rioja, que son aquellos que están a pie de obra en el viñedo. Yo creo que ciertos desasosiegos, ciertos desórdenes en el 18, unos reveses importantes en el 17, yo creo que les toca el tener un verano o un ciclo, si somos más ambiciosos, relativamente tranquilo, ¿no? Y en ese sentido, pues ese sería el primero de los deseos. El segundo, lo hemos escenificado como una especie de paso atrás para tomar impulso, el recibir esos reveses comerciales que se han producido en el 18, pero en la confianza de tener argumentos suficientes para seguir sorprendiendo más si cabe en el 19, con lo cual el punto de partida es unos buenos argumentos de venta, un elenco de novedades atractivo, posiblemente en las postrimerías del año comencemos a ver ya esos vinos de viñedo singular que están causando una gran expectación, a lo mejor los primeros espumosos de Rioja, más allá de que no va a cambiar obviamente la caracterización de nuestro portfolio de venta, pero sí que es cierto que van a ofrecer esas novedades que al final yo creo que distinguen una región con el liderazgo que Rioja tiene. Si añadimos a eso, unas existencias, un nivel de suministro confortable a la hora de poder acometer los mercados sin mayores tensiones, pues tenemos que ser optimistas. Luego, evidentemente, si esto fuera una regla de tres, pues al final sería sencillo, ¿no? Pero yo creo que tenemos las premisas de partida suficientes para que 2019 no sea un mal año y sobre todo que represente un punto de inflexión hacia una trayectoria donde vuelva a jalonar otro hito en Rioja y donde se vean alguna otra región española que al hilo de la clave, el éxito y el acierto de estas medidas, pues de alguna forma pueda seguir también ese camino que hemos iniciado. Hablaba usted de los viñedos singulares. ¿Qué interés o qué demanda ha despertado dentro de la propia denominación de las bodegas? El interés, si nos guiáramos por los números, es importante. Estamos hablando de 76 proyectos que se han remitido a finales del año pasado al Ministerio. Tienen que llevar un proceso administrativo complejo, estamos hablando de algo serio, que lleva una memoria técnica, que tiene un reconocimiento ministerial, pero en términos cuantitativos, ya digo, eso estaría identificando pues a prácticamente casi 50 operadores que están detrás de esos proyectos, con lo cual yo creo que eso es un buen termómetro del interés. Ahora bien, la pregunta siguiente que se nos hace a ese respecto es, ¿y esto en superficie qué significa? En superficie es nada en términos comparativos con Rioja, pero debe serlo así, es como está configurado. Estamos hablando de prácticamente unas 140 hectáreas, ¿no? La cuestión es que no queremos convertir a Rioja en toda un elenco o una playa de viñedos singulares, simplemente queremos hacer sobresalir determinados vinos que además ya se estaban produciendo, que simplemente la gran novedad es ordenar esa oferta, traducirla de una manera homogénea para el consumidor y sobre todo certificarla, pero queremos diferenciar esos vinos porque hay consumidores que valoran eso. O sea, a lo mejor hay otros que abogan por una calidad sostenida, porque una añada con otra yo no note diferencias en esta marca o en este vino o en esta casa. Hay otros consumidores que son más especialistas, que quieren buscar más esa peculiaridad del viñedo detrás del vino, y para eso pues hay que certificarles la procedencia, la elaboración de ese producto y hacerlo además con un distintivo donde utilizando los propios documentos de garantía actuales incorporaremos esa certificación. Lo mismo que estamos certificando la añada y uno lo ve en la precinta de garantía, pues verá cómo ahí aparece viñedo singular y está transmitiendo esa información al consumidor. Yo creo que la gran fortaleza es poder escenificar el tener respuestas para todos, es decir, no quedarte corto
o no tener una respuesta insuficiente que te limite a unos determinados estándares o una determinada oferta de productos, sino tener fondo de armario suficiente para, sea cual sea el interés, el acercamiento del consumidor, tener una respuesta para él. Director, haciendo un símil con la meteorología, la denominación ha sufrido algunas tormentas. ¿Cómo diría usted que es el clima ahora interno en la denominación? Yo creo que yo creo que lo que ha podido sufrir con anterioridad han sido chubascos o, en definitiva, pues alguna racha de viento, ¿no? Porque yo creo que por encima de todo nadie podrá negar el valor que tiene Rioja, lo que representa como proyecto de negocio y el retorno que tiene para cualquier operador. Evidentemente no para todos el mismo, dependiendo de también lo que aporte la marca comercial de uno, esa complementariedad tiene diferentes niveles, pero es indudable que suma, que en definitiva es una buena carta de presentación y que sobre todo cuando salimos al mundo, cuando dejamos nuestro territorio de confort, España, y tenemos que pelearnos por ahí, por muy conocidos que seamos, por muy orgullosos que nos sintamos de que nos identifiquen con una región productora de vino, nos encontramos muchos sitios donde bueno, pues no nos conocen tanto o en definitiva no nos hacen tanto, ¿no? Con lo cual hay mucho recorrido para ello. Y en ese sentido yo creo que hay una convicción por parte del sector que eso se hace con masa crítica, con una fortaleza y con una integración del esfuerzo de todos y en la concepción de que el negocio está por encima de las disputas, de las rencillas, de los alineamientos, de los posicionamientos en uno o en otro lado de la mesa. No digo que sea postureo, pero sí que por encima de todo yo creo que el bolsillo es más inteligente a lo mejor que nuestra cabeza y ese es el que nos marca cuáles son los proyectos de éxito y cuáles no. Entonces, bueno, sin haber llegado a perder las formas, sí que es posible que haya habido esos chubascos o esas pequeñas rachas en el pasado. Yo ahora el diagnóstico que haría es de un clima cordial, un clima constructivo y en definitiva pues de todavía ganas de seguir avanzando y bueno, yo creo que la imaginación riojana, al menos en el ámbito vitivinícola, no se agota. Hace también relativos pocos meses reeditamos una figura, la del stock cualitativo, como una herramienta también de aseguramiento cualitativo y cuantitativo. Eso quiere decir que no paramos de fabricar ideas en el laboratorio, de crear ideas, de poner nuevos jalones a nuestro devenir, con lo cual yo creo que eso demuestra primero la inquietud y la proactividad del sector y sobre todo la inteligencia para unir esfuerzos y realmente tener esa imagen potente, sobre todo en el exterior. Pues José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador, gracias por estar esta noche en la tertulia.